la asesoría, que se trata de la filosofía moderna del grado octavo, que es lo que hemos visto durante los periodos. ¿Qué ven aquí? Pues van a estar observando ustedes los pensadores. Uy, la profesora nos va a colocar sobre los grandes pensadores de la filosofía moderna, pero en especial lo de la política. Ajá, bueno. Entonces la profesora empieza por acá y les explica a ustedes que la filosofía moderna es aquella filosofía desarrollada durante la Edad Moderna y asociada con la modernidad. No es doctrina concreta o escuela, por lo que no debe ser confundida con movimientos específicos como el modernismo, a pesar de que muchos autores de esta era comparten ciertos supuestos comunes, lo cual ayuda para distinguirla de la filosofía anterior y además posterior. Durante los siglos XVII y siglo XVIII, las figuras más importantes de la filosofía de la mente es la epistemología y la metafísica, especialmente el conocimiento, que se podían dividir aproximadamente en dos grupos principales, dominantes en Francia y en Alemania, que argumentaban que todo conocimiento tiene que empezar a partir de ideas innatas en la mente. Vamos a hablar de algunos pensadores que ustedes deben tener en cuenta, por favor. Vamos a hablar de Nicolás Maquiavelo. ¿Quién fue Nicolás Maquiavelo? Pues un gran pensador que vio lo más importante en la política moderna, aunque nunca lo dijo, se le atribuye a la frase el fin, justicia de los medios, ya que se resumen muchas de las ideas contenidas en sus capítulos. ¿Cuáles capítulos? De su obra principal, que fue El Príncipe, en el capítulo 18 más que todo. Solo el resultado de la justicia, la acción, siendo además el creador del concepto de la razón del Estado, fundamental en la política. Maquiavelo lo expone en su discurso sobre la primera década de Tito Livio. Otra obra principal de él, que la patria se debe defender siempre con ignominia o con gloria, y de cualquier manera está defendida. Lo decía, pues prácticamente lo consideraba Maquiavelo como uno de los teóricos políticos más notables del Renacimiento. Pues con su aporte se abre en camino la modernidad en su concepción política y la estructuración social. Decía que si una persona desea fundar un Estado y crear sus leyes, debe comenzar por asumir que todos los hombres son perversos y que están preparados para mostrar su naturaleza siempre y cuando encuentren la ocasión para ello. Maquiavelo señala que de aquí la calificación del bien organizada, o sea, todo lo organizado que es primordial y dicha república, se disponía de las instituciones necesarias para calificar el conflicto entre las mismas, sin las cuales repúblicas se desarmarían ninguna de las otras formas del gobierno, ya sean las buenas, la monarquía, la aristocracia, la democracia o las malas, y la tiranía de la oligarquía y el gobierno licencioso, logran el equilibrio de los partidos dentro del régimen, por lo que son inestables. Para John Locke, la mente, dice, la teoría de la mente de Locke es frecuentemente citada como un origen de las concepciones modernas de la identidad y del yo, que figura prominentemente en las obras de los filósofos posteriores como Rawls, Kant. Locke fue el primero en definir que el yo como una continuidad de la conciencia. Postuló que al nacer la mente era una pizarra o tablón, la raza en blanco, al contrario de la cartesiana, basada en conceptos preexistentes. Sostuvo que nacemos sin ideas innatas y que en cambio el conocimiento solamente se determina por la experiencia derivada de la percepción social, sensorial. ¿Qué estamos viendo nosotros? Uy, profe, ¿qué está pasando? ¿Qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo las principales ideas o las teorías de cada uno de estos pensadores. Eso es lo que vamos a tener en cuenta para nuestra exposición, hijos. La exposición se va a basar sobre estos personajes. Ustedes saben que son varios de la filosofía moderna, pero escogí solamente algunos para que ustedes no se pudieran. ¿Qué le hice? Pues saqué lo más importante de cada uno y les estoy explicando, ¿sí? Montesquieu, su pensamiento debe ser enmarcado dentro del espíritu crítico de la Ilustración francesa,
patente en rasgos como la tolerancia religiosa, las aspiraciones de la libertad y el concepto de la felicidad en sentido cívico, si bien se desmarcará de otros autores de la época por su búsqueda del conocimiento más concreto y empírico en oposición a la abstracción y el método deductivo dominante. Podemos decidir que como difusor de la Constitución inglesa y teórico de la separación de poderes, se encuentra muy cercano al pensamiento de Locke, en tanto que como autor de las cartas persas podría situarse próximamente Said Simon, otro pensador, y sin embargo el pensamiento del señor del Friends en complejo y tienen esta personalidad propia que le conviene en sus pensadores. Vamos a hablar sobre Jean-Jacques, su pensamiento, su idea principal, fueron sus ideas imprimieron un giro copernicano en la pedagogía, centrándole en la evolución nacional del niño y en las materias directas prácticas. En sus ideas políticas influyeron en gran medida la Revolución Francesa y el desarrollo de las teorías republicanas. Su crítico como el pensamiento político y filosófico se desarrolló de Comte y Locke para que los sistemas políticos basados en la interdependencia económica y el interés propio que conducen a la desigualdad, el egoísmo y, último instancia, la sociedad burguesa, en términos que fue uno de los primeros en utilizar. Incorporó la filosofía política, conceptos incipientes como la voluntad general que Kant transformaría en su imperativo católico. Su herencia de pensador radical y revolucionario está posiblemente mejor expresionada en dos frases. Estas dos frases más célebres y contenidas en el contrato social. El hombre nace libre, pero en todos los lados están encadenados. La otra presente de Emilio fue la educación. El hombre es bueno por naturaleza. Y estas otras temas que ustedes van a tener en cuenta, que son las características de la filosofía moderna. En cuanto a los siguientes conceptos, ¿cuáles son las características principales de cada uno de estos conceptos? Y hablamos del teocentrismo. El teocentrismo es una forma de pensamiento que considera la divinidad como creador y responsable de todos los fenómenos del universo. Esta concepción implica una interpretación religiosa tanto de la vida de las personas como el funcionamiento de las sociedades. El teocentrismo fue un modo de concebir y explicar el universo de muchas culturas de la antigüedad. Fue la doctrina dominante de Europa durante la Edad Media, de la filosofía medieval. El teocentrismo medieval europeo entiende ordenamiento social como la manifestación de la voluntad divina y por lo tanto como un estado inconfusible y inamovible. Y Occidente, el teocentrismo medieval fue paulativamente reemplazado por una concepción antropocéntrica del mundo, especialmente en el humanismo, que es lo que hemos hablado nosotros durante los periodos, y el renacimiento, y además algunos temas de la ilustración, el arte y la cultura durante el siglo XIV y XV. ¿Cuáles serían las 5 categorías? Las 5 características del teocentrismo. Hay una serie de características que explican claramente el fondo del teocentrismo. A continuación vamos a explorar cada una de ellas. Yo le dije por punto, le expliqué cada una y eso es lo que vamos a tener en cuenta. Que cuántas son las características. Entonces, Dios creador. Entonces, ahora como Dios creador, la característica del ser teocentrismo, que afirma que Dios es el origen del universo al completo y es causa que hace nueva dirección de lo que hace englobando también a las propias conductas del ser humano, como es en sí lo moral y lo ético de este ser humano. Dios omnipresente. Dios está en todas partes, ¿sí? Toda parte está. Entonces, y domina cada aspecto del mundo, según lo omnipresente. La omnipresencia divina es otra característica importante entre el teocentrismo. Por eso es que se habla de ello. Fe sobre la razón. Nada está por encima de la fe, ni siquiera la razón. Por ello, la razón lógica solo debe ir encaminada a demostrar la validez de la fe y por lo tanto, la existencia de Dios. La cuarta, fe como control. El teocentrismo además de favorecer la utilización de la fe como método del control de la sociedad y que es una sociedad tan profundamente teocéntrica que el poder político es inseparable del poder religioso. Por eso se habla
de fe como control. Líder religioso. La última característica del teocentrismo habla sobre la aparición de personalidades religiosas que erigen los pastores de la sociedad, guardianes de la fe y de la palabra de Dios. ¿Por qué es importante? Porque tiene su autoridad política y ocupan lugar especialmente los monarcas y así sucesivamente entre los creyentes. Hablamos del antropocentrismo. El antropocentrismo es una doctrina filosófica marcada en la epistemología del conocimiento y que entiende al ser humano como el centro del universo. Todo ser humano dentro del centro. Por eso se le llama antropocentrismo. Van a explicar lo más corto que puedan, concretamente lo que dice ahí, y por eso hablamos de otras características del antropocentrismo, que son cuáles serían. Nombramos estas características que la van a hacer ustedes. Nace de la mano del humanismo, rompiendo la Edad Media, pensando en la época o la Edad Moderna, sustentación de Dios, a partir del ser humano, las habilidades humanas en la razón del método, el humanismo, cómo nace el humanismo, también conocido como humanismo renacentista, siendo una doctrina cultural, ¿dónde nace? En Europa en el siglo XIV, antes del Renacimiento, movimiento al que se mantuvo muy vinculado. Entre las características más importantes está el antropocentrismo, consistía en la idea del ser humano como el centro de todas las cosas, en oposición del pensamiento teórico. La figura de Dios creador seguida por siguiendo, revelante, dando, cumpliendo fundamentalmente la concepción del universo. Por eso se habla de la razón sobre la fe, se habla de la difusión del conocimiento y la educación. También hablamos del interés de la filosofía entre las ideas más clásicas que se retoman en las ideas de la antigua Grecia y Roma. El rechazo a los principios y las tradiciones de la Edad Media llevó a todo esto a mantener un movimiento de una énfasis que para separar a la Iglesia del desempeño del Estado. La idea de un individuo libre en oposición de la obediencia a la autoridad absoluta, esa idea fue posiblemente atrás de la incorporación de nuevos conocimientos. La gran difusión que obtuvo el movimiento se vio vinculada dentro de la invasión de la imprenta, el uso del lenguaje, apertura de las academias, universidades, por eso se volvió pues, prácticamente un grupo de acceso a la educación. Renacimiento, aquí donde vamos a hablar del Renacimiento, porque fue importante pues, a nivel artístico, filosófico, y el cual se originó en Italia en el siglo XV. Entre las principales características del Renacimiento, pues se destaca prácticamente, pues le explico cada una, ¿no? Cómo fueron cada una de estas características, hubo descubrimientos, buscó pues prácticamente el racionalismo de todo, la fe se vio vinculada dentro de la razón, el humanismo, la naturaleza, que fue la base principal para los artistas, un gran interés hacia ella, profesión del presentación del cuerpo humano, que fue un elemento utilizado de manera recurrente en las pinturas y en la escultura además. Sería todo esto lo que vamos a estar trabajando juntos.